Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de El Otro Lado. Hoy tenemos un tremendo tema para conversar en este capítulo, pero antes de entrar en esta materia vamos a presentar a mi compañero, amigo, el señor joven aún Alex García. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Jean Paul, bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de El Otro Lado. Hoy tenemos un capítulo bastante interesante que hacía rato con mi compañero Jean Paul queríamos tratar este tema con una figura histórica que se ha movido ahí entre las diferentes culturas, entre las religiones, y un tema súper interesante. Y Jean Paul, presentemos a nuestro invitado. Invitado aquí, por supuesto, el profesor Raúl Campos Vega, retroprofe. ¿Cómo está, profesor? Estimados, joven Jean Paul, joven Alex, muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente en una nueva emisión de El Otro Lado. Así que muchas gracias por aceptar de nuevo la invitación y traernos este tema tan interesante, que es la figura del diablo. Diablo. Hoy vamos a hablar del diablo. Yo les había comentado hace un tiempo atrás lo interesante que era la figura del diablo y porque es universal, trasciende a todo el mundo. Es muy interesante. Se han creado muchas leyendas, muchos mitos relacionados con el diablo, pero creo que les comentaba en Tras Bambalinas, lo interesante también es cómo se creó la figura del diablo, cómo empieza a surgir, cómo le empezamos a asignar ciertas características, hasta que se crea el personaje que usted, señora, en su casa tradicionalmente conoce como el cole flecha, el colugo, el bandinga, el patas de hilo. Claro. Términos coloquiales que usamos Que tiene hartos nombres, nombres toda la historia. Pero ¿cuándo fue la primera por primera vez vimos la figura del diablo? Porque uno de repente piensa en la Biblia, en los primeros pasos de la religión cristiana, digamos. Claro. Pero vamos de los tiempos pretéritos. Claro. ¿Aparecía el diablo ahí? ¿Se presentó el diablo en la Biblia? Mira, es una súper buena pregunta. La gente que es más religiosa que yo podrá asentir conmigo. Dentro de la Biblia no aparece el término diablo. Ya aparece el término Satanás. Que es más que un nombre, es un título. Y el título que Satanás vendría a representar es como el calumniador. Aquella persona que te juzga y que tú estás obligado prácticamente a tener que darle cuentas. ¿Te fijas? Y una de las primeras escenas de las historias bíblicas es cuando se dice que el diablo tienta a Jesús en el desierto. ¿Te fijas? Se va 40 días y en esos 40 días es tentado. Entonces nosotros asumimos que pareciera ser de que la primera aparición del diablo, capítulo 1, es en esa escena. ¿Ya? Pero la verdad es que el personaje que nosotros conocemos como el diablo o este personaje que tiene todas las características que nosotros le asignamos al diablo recién viene a aparecer entre el siglo VI y el siglo X. ¿Te fijas? No era parte de la Biblia propiamente tal. El diablo no era parte de la vida de Jesús, por así decirlo. Después van a venir otros momentos de la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis, cuando ya se le asigna a este diablo el término del ángel caído. ¿Te fijas? Fue toda una evolución en la cual, cuando ya se tuvo completamente definida la Biblia, cercano al siglo III, tuvimos que decidir en qué capítulo de la Biblia aparecía el diablo. Entonces se asumió pero recién en el siglo VI, X, que el primer capítulo del diablo era cuando se tienta a Adán y Eva. Porque nosotros, ¿quién nos dice que tienta a Adán y Eva? La serpiente. Claro. Pero la serpiente es el demonio, supuestamente. Claro. La maldad. Pero ahora, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Este demonio era el diablo? ¿Solamente se trataba de manifestar el mal, así como un mal más genérico? Ya, este personaje que estoy mencionando vendría a ser el Satanás. El Satanás. El Satanás, porque es un título. Y porque él no aparece con un nombre, pero sí aparece lo que hace. Y estoy constantemente tentando. Estoy constantemente, como así tentaron, la serpiente tienta a la mujer, Jesús es tentado en el desierto. Entonces la tentación empieza a ser una de las primeras características que este ser maligno o este demonio tiene. Dios pone la tentación, digamos, ¿no? Pone esto para que la humanidad empiece a tener su raciocinio. ¿Por qué entra en esta figura, digamos? Claro, esa fue la lógica que los humanos y los cristianos posteriormente empezaron a desarrollar para poder justificar la presencia de este personaje. ¿Te fijas? Lo que sí existía el término demonio. Hay otra parte de la Biblia donde Jesús expulsa demonios. Pero el término demonio habla de espíritus. Y eso era algo muy común en el mundo antiguo, sobre todo en la época de Jesús, que ciertas personas fueran designadas como que están endemoniadas o que están poseídas, en este caso por algún demonio. Claro. Bueno, ustedes estuvieron con el padre Osvaldo también en uno de los podcasts hablando de los exorcismos y cómo estos demonios logran apropiarse de algunas entidades. Claro. Bueno, eso es lo que nosotros estamos conociendo y estamos viendo en la Biblia. Pero si usted se fija, señor, el diablo todavía no aparece.
Claro, no aparece todavía como diablo. Claro. Y tampoco con esta figura que nosotros conocemos actualmente del diablo. Claro. Esta como iconografía, digamos, del diablo. Del diablo. Eso va a surgir recién ya con la literatura y ya viene saliendo la Edad Media en parte del Renacimiento cuando surge el Doctor Fausto. Y ahí aparece ya Mefistófeles, que es el diablo propiamente tal, con la figura que usted reconoce, por ejemplo, en la botella de Casillero del Diablo. Claro. Ya el personaje, el diablo de Halloween, ya ahí empieza a aparecer este personaje, pero aparece ya con la literatura. Fue la literatura y la masividad de este texto, el Fausto de Goethe, el que le hizo que la gente tuviese una visión de cómo podría haber sido este personaje. El arte y la literatura ahí conjugando, armando esta figura. Disculpa, Alex, antes de entrar en esa materia, quiero preguntarle, profe, ¿qué pasa con la figura de Lucifer, con este ángel caído? En esta batalla que hay en el cielo por él querer, por su ego, ser un dios. Revelarse. Revelarse. Ese es el concepto. Entonces ya tenemos esto que hablaba del tentar. Ahora tenemos una nueva asignación que son rebeldes. El diablo es rebelde. ¿En qué parte nosotros lo conocemos en el Apocalipsis? Cuando empieza a existir este relato del ángel caído. Si usted revisa la Biblia, en el Génesis no aparece el relato del ángel caído, aparece recién en el Apocalipsis. Y ahí explica que este ángel los ángeles se rebelan contra Dios y por lo tanto son expulsados, son vencidos por Dios y expulsados a tener que vivir en la tierra o en el inframundo. ¿Te fijas? Entonces, en ese contexto surge Lucifer. Porque posteriormente van a haber otras religiones donde va a surgir un personaje que va también a luchar contra Dios, que es en este caso Lucifer contra el dios Baal. Ya. ¿Te fijas? Baal va a vencer a Lucifer de la misma forma como Dios venció a este ángel caído. Y de ahí va a venir el concepto de Lucifer. Y Lucifer significa aquel que porta la luz. Y por eso está representado por estas religiones, que era el zoroastrismo, por Venus, la luz de la mañana. El planeta Venus, este destello, era conocido como la luz de la mañana. Entonces esa fue una representación que se hizo a Lucifer. O en este caso a un, comillas, diablo, pero de otra religión. ¿Te fijas? Y Baal también va a ser condenado por el cristianismo y se va a transformar en Belcebú. ¿Ya? Y Belcebú significa el señor de las moscas. Entonces Lucifer no es Belcebú. No. Son figuras que en su momento lucharon entonces. Exacto, son partes de otras religiones, pero el cristianismo después, cuando le toca tener que designar, bueno, todo lo que no es Cristo, todos los demás son malos. Todos los demás son demonios, todos los demás son satanes, todos los demás son diablos. ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos el caso de una historia donde Lucifer con Belcebú tienen por así decirlo, su propia serie. Claro. ¿Ya? Y después hacen un spin-off. Claro, hacen un spin-off de la vida. Y ahí explican de que estos dos sean como sea, hayan tenido una pelea, pero son demonios al fin y al cabo. Y en cuanto a rangos, ¿Belcebú era como mayor en rango a...? Claro, teóricamente Belcebú vence a Lucifer. A Lucifer. Claro. Y entonces, siguiendo la línea de tiempo, este diablo que se desarrolló con el tiempo, entonces, no es Lucifer, es Belcebú. Claro. O tiene alguna... Hay otro detalle con el tema de Lucifer. Van a surgir después en el siglo XIX lo que se van a llamar religiones o sectas luciferinas, que son sectas o grupos de libres pensadores que lo que van a tratar de hacer es reivindicar la figura de Lucifer. ¿Me fijas? Sí, sí. No lo van a ver como un diablo, no lo van a ver como un demonio, sino que en su condición de portador de luz van a tratar de reivindicarlo propiamente tal. ¿Te fijas? Pero va a recibir la oposición de la iglesia y por lo tanto la iglesia también va a asignarle el nombre del diablo a este Lucifer. Claro, porque ese era... Por ejemplo, Satanás significaba como el embaucador, algo así, ¿o no? El acusador. Claro. Y Lucifer, el calumniador. Y Lucifer significa el portador de la luz. Claro. Y este portador de luz significa portador como del conocimiento, algo así, ¿o no? Efectivamente. El que trae el conocimiento. Claro. Es un Prometeo. El rebelarse contra este ser que contiene todo el poder y contiene todo el conocimiento. Claro. Prometeo baja el fuego. Conocimiento que debería estar como entre comillas prohibido a lo mejor para los humanos, ¿o no? Y por eso Lucifer lo que trata es traerle luz a los humanos. Y en ese acto de tratar de traerle luz a los humanos es condenado, pierde con Baal, ¿te fijas? Y por eso posteriormente tratan de reivindicar a Lucifer. Las sectas luciferinas o los grupos que son luciferinos del siglo XIX no son necesariamente satánicos, no son necesariamente diabólicos, sino que lo que buscan es valorar nuevamente a este personaje que había caído en descrédito producto de la historia. O sea, tiene que ver con el control.
Claro, porque por ejemplo, la figura del diablo y el miedo es como para controlar, po. O sea, Claro. no hagas esto porque si no te va a llevar el diablo, ¿cierto? Te vas a quemar. Claro. El infundir el temor, el uso que la religión le va a dar, posterior ya cuando se afianza la religión cristiana, el uso que se le va a dar al diablo, al demonio, a Lucifer, a todos estos personajes, es de espantar, asustar a la gente y generar un cierto grado de control. Por eso cuando nosotros vemos las características del diablo, o sea, que tenga cola, que tenga patas de cabra, la cola en punta de flecha, que tiene cacho, que es colorado, va a ser fruto de la creación de los artistas. Son los artistas del Renacimiento que la necesidad de representar a este demonio van a buscar en distintas deidades características para poder representarlo. Y una de las primeras deidades que los artistas toman para representar al diablo es el dios Pan. Ya. Y es el famoso sátiro. ¿Has visto los sátiros? Ujú. De hecho, en la plaza había uno, se perdió, se lo robaron, ya, pero los sátiros... Este ser como con cuerpo de Claro. caprino, digamos, ¿no? Es como ¿cómo se llama? El manager de Hércules. Para los que vieron la película de Disney, ya, el manager de Hércules es un sátiro. Tiene patitas de cabra, ¿te fijas? Y tiene los cachitos. ¿Te fijas? Es que el que aparece en el laberinto del fauno, ¿sí? ¿O no? Efectivamente, un fauno. Un fauno. Un fauno, un sátiro, Claro. o el dios Pan. Ah, ¿Ya? ya. Y este dios tiene una flautita, por eso quizás la gente ha escuchado el término la flauta de pan. Ujú. Ya no es que la flauta sea hecha de pan, no está hecha de masa, sino Claro. ni tiene forma de pan, sino Claro. que es la flauta de este dios. ¿Ya? El dios Pan. El dios Pan. Entonces, como el dios Pan estaba asociado a la lujuria, estaba asociado a las travesuras, estaba asociado a la vida oculta del bosque, empiezan a ver que este dios reúne las características del diablo y empiezan a representar al diablo con cacho, lo empiezan a representar con patas de cabra, lo empiezan a representar con cola, ¿te fijas? Ujú. Ahora, oye, curiosamente, la representación más antigua del diablo Ujú. o de Satanás no está representado como este personaje, sino que está representado como un ángel. ¿Ya? Ya. Hay un mosaico donde aparecen estos dos ángeles y uno se supone que en el medio está Dios, hay un ángel Miguel y al lado está Satanás. Pero tiene forma de ángel, exactamente igual. La diferencia es que para el lado del ángel Miguel están todos los que son los corderos. Ujú. Y para el lado de donde está el diablo están todas las que son las cabras. Ya. Se entiende como que el mosaico lo que trata de representar es que Dios hizo la división entre los buenos y los malos. Ya. Entonces a los buenos los mandó con los ángeles y a los malos los mandó con este ángel. Porque supuestamente Lucifer era un ángel. Claro. Y de ahí viene la tradición de asignarle también Ujú. a este diablo, a este demonio, las características de las cabras. Ya. El macho cabrío, Claro. Bamotep, que también es un dios, está representado que tiene cuerpo de hombre pero cabeza de cabra. ¿Ya? Hay otra figura que también está relacionada como con la festividad y todo, Ujú. que es el dios Baco, ¿no? Sí. Y el dios Baco también tiene una figura media caprina, ¿no? No. ¿No? De hecho, el Baco está más asociado a Jesús, a ¿Sí? Dionisio, que al diablo. Sí. Lo que pasa es que Baco es el dios del vino, el dios de la celebración. Ya. ¿Ya? Y se supone que Jesús transforma la sangre de Cristo es el vino. Ya. Su primer milagro. Por así decirlo, claro, cuando transforma el agua en vino. Ujú. Entonces. En las bodas de Canaán. En la boda de Canaán. Entonces, Dionisio, Ujú. por ejemplo, tiene más características de Jesús que del diablo. Dionisio también nació un 25 de diciembre, también nació de una virgen, ¿te fijas? Entonces, Ah, sí, Dionisio sí, tiene también. más relación con Jesús, Ya. con Cristo, Ujú. que con estos demonios, con este Satanás, Ah, con ya, este ya. diablo. Lo que pasa es que tú ves estás pensando en el hedonismo. Ya. Como, no sé, como este romano comiendo uva. ¿Te fijas? Claro, ¿Ya? claro. No, eso tiene que ver más con el Sí. hedonismo. No pasa por. Sí, no sé por por qué Dionisio. tenía como esa figura del dios Baco, como que tenía una figura un poquito más cercana a esto, figura más caprina, digamos. Mira, las mitologías grecorromanas sirven mucho para la Iglesia Católica para crear la figura de sus santos y la figura de Dios. O sea, cuando tú ves la primera representación de Dios, es Zeus, ¿cachai? No es el Dios que nosotros sabemos, es Zeus. Entonces, cuando tú tienes que representar a Dios, vas a hacer lo mismo, vas a recurrir a otro tipo de representaciones en otras religiones y vas a hacerte una idea. Y me imagino también que los dioses romanos, su figura tiene mucho que ver con la imagen también que tenemos actualmente de los ángeles, ¿o no? Claro. Que son- tienen mucho, el tema de la jala, todo ese tipo de o sea, cosas. son más humanos. Sí. Son dioses humanos. Representarán fenómenos climáticos o tendrán algunos atributos, pero son todos humanos. Ujú. Distinto, por ejemplo, lo que pasa con la película El Exorcista, donde aparece Pazuzu.
Y Pazuzu es un demonio, te fijas, pero que feo, pues. Tiene colmillos, tiene alas, tiene todo un cuento, fija. La belleza grecorromana sirve para la iglesia para crear a sus dioses y sus santos. Claro. Le gustaba más esa imagen claro, para llevarse mientras que el mundo egipcio, el mundo persa, el mundo oriental, ¿cachai? Ya para todos los demonios, animales, para todo lo que tenga que ver con los diablos, ¿cachai? ¿Te fijas? Yo tomo de esas culturas estos elementos para crear estos antagonistas, y de este otro mundo, el greco-romano, tomo para crear a mis protagonistas. O sea, figuras de animales para el catolicismo de ese tiempo se le transformaban como en demonios, ¿cierto? Claro. Con las alas de murciélago y los cachos y los dientes y todo. Claro. Por eso cuando también llega el español con su religión cristiana a América, también va a ser exactamente lo mismo, porque lo que se va a encontrar en los contextos azteca, maya, inca, etcétera, en toda Latinoamérica, también son representaciones que ellos podrían darle características de demonios. Ahora, qué interesante lo que dices, profe, porque haciendo como un pensamiento, o tratando de pensar a esta altura con el calor que hace, esto que es intrínseco en el ser humano, que es como este miedo a la oscuridad, que viene de tiempo de la humanidad de siempre, siempre se asocia a la araña, a los murciélagos, todo lo que tiene como vida nocturna, hace como generar este temor. Entonces, me imagino que esta representación dijeron ya, ¿qué es lo que le da miedo al ser humano? Puta, los murciélagos, las arañas, que aquí, que allá. Vamos dándole esta figura a los demonios de estos animales. Y otra cosa más, la marginalidad también siempre fue muy mal vista. Y los marginales vivían entre medio de todas estas alimañas que tú estás mencionando. Vivían entre medio de las murciélagos, las moscas, las serpientes, las ratas. Entonces, todos esos elementos que eran impuros, que eran parte de aquello que no era estético, eran atributos naturales del diablo, del infierno, de los lugares donde se movía la gente mala. ¿Te fijas? Tiene que ver con la necesidad que el humano también tiene de crear sus visiones antagonistas. Y crear también, a pesar de que no lo conozca, algo que le sirva para contrastarse. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo le hablaba de La Serena Coquimbo? La Serena trata de crear su identidad, Coquimbo crea su identidad de todo lo que La Serena no es. Claro. ¿Ya? Los cristianos van a crear este personaje antagonista en todo lo que Jesús, Cristo o los dioses positivos no lo tienen. Claro. ¿Ya? Y eso también es una forma natural y es prácticamente supervivencia humana. El distinguir, el hacer estas diferencias es parte de nuestra propia psicología. Profe, ¿qué tiene de similar o de un poco como de influencia todas estas imágenes, el diablo en este caso, que es el tema que estamos hablando, con antiguas mitologías? Por ejemplo, la mitología griega, romana, el mismo Hades, por ejemplo, griego, viajar al submundo, a estos infiernos. No se le llamaba infierno. Claro. No se le llamaba infierno. Se le llamaba como el término que estás buscando es el Averno. El Averno. Sí. Sí. Claro. Porque no existía un infierno como tal en la antigüedad. No. Toda en la antigüedad, no solamente, y esto es previo al cristianismo, siempre existió que el dios que es en negativo vive en el inframundo. ¿Ya? Si tú lo ves, por ejemplo, Zeus vive en el Olimpo, pero su hermano Hades vive bajo la tierra. ¿Ya? En los mundos también andinos, también para que armar polémica también entre medio. Sí. Aquello también hay niveles de cosmovisionales que están bajo la tierra. Sí. Entonces, todos estos elementos que tú mencionas así de lo oculto, ¿ya? De lo desconocido, se me fue un poco la idea de lo que me estáis preguntando. Espera, repítemela. Sí, es que entre medio de eso, cuando hablábamos... Es que me acordé de otras dos cosas entre medio. Y a mí también se me ocurrió otra cosa cuando hablábamos de que el ser humano siempre habla de que lo bueno está arriba. Y lo malo está abajo. Un paréntesis. Sí. Yo siempre cuando veo así condominios, siempre se llaman altos del no sé cuánto, lomas de aquí, todas cosas cumbres muy arriba, cumbres de acá, porque allá está lo mejor, en el barrio alto, porque abajo está lo malo, el gueto. ¿Cuáles son las influencias que trae de religiones antiguas o de mitologías antiguas toda esta imagen? El término, ¿y por qué te iba a mencionar el tema? Del Averno. ¿Quién fue el tema del Averno? Porque estos dioses que viven en los inframundos tienen que ingresar y se busca los ingresos en el inframundo. Y ahí viene el Averno. El Averno es un cráter de un volcán en Italia. El Averno. Entonces, por eso le asignan el nombre. El Averno es el lugar donde viven estos dioses o estos personajes que están bajo la tierra. Y que no necesariamente, ojo, son negativos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, Hermes es un herrero, pero no es una mala persona.
No es Hades. Hades tiene aspectos negativos. Hermes vive también bajo la tierra, es el herrero, porque está entre medio del mundo de los minerales, pero no es un negativo. O sea, no es una representación negativa, ¿te fijas? Ahora, cuando se fue necesario crear el lugar donde te vas a ir si no te portas bien, y ahí viene la creación cuando se busca en las distintas culturas que sí tenían un infierno, porque en la Biblia, señora, señor, si usted lo repite, Jesús en ninguna parte se habla del infierno. No te dice, ¿cachai?, de que si no amas a tu prójimo te vas a ir al infierno. Claro. El infierno es una creación, como te menciono, posterior. Y para crearla fue necesario ir a las distintas culturas que rodeaban al cristianismo, principalmente culturas de Medio Oriente, que sí tenían representaciones del infierno. ¿Y cuáles eran estas representaciones? De lo que está bajo la tierra. ¿Y qué es lo que está bajo la tierra? Los volcanes, la lava. Y por eso se empieza a pensar de que el infierno es un lugar con llamas, es un lugar con fuego. Los huesos. Claro, los huesos, las personas que están enterradas, te fijas, el olor a azufre. Claro. Ya, todos esos elementos que son elementos de la vida en el subsuelo se tratan de representar. El infierno, como tú, yo y la mayoría de los cristianos lo conocemos, viene ya con la Divina Comedia, ¿ya? Donde Dante Alighieri prácticamente le hace un favor a la iglesia creando esta concepción cultural de lo que nosotros vamos a entender con el infierno. Y van a haber distintos infiernos dependiendo de los distintos grados de los pecados. ¿Te fijas? Y ahí surgen esto de la historia de los pecados capitales. ¿Ya? Los pecados capitales, señores y señores, para que lo sepan en la clase, son aquellos pecados que por el simple hecho de cometerlos te abren inmediatamente, te instalan ya en uno de estos infiernos. Ya tienes que pagar por ese pecado, ya tienes como un castigo. Listo, ya usted ya compró terreno. Claro, ya. Sí. Son ahí, imperdonables. Sí. Te va a ir lujuria, ya sabes. derechito para allá. Ojo, la lujuria. A ver, vamos, entremos aquí. Es el infierno más suave de todos. ¡Eso! ¿Ya? La lujuria es el primer nivel. Los soberbios están en el último nivel. El peor infierno es el infierno de los soberbios, pero el infierno de los lujuriosos es el primero y es el más suave, porque se tenía de que el pecado de la lujuria era el más común, era el más fácil de caer en el pecado de la lujuria. ¿Te fijas? Y uno pensaría que a lo mejor es matar o algo que fuera un poquito más... Ah, no, pues verdad, pues no, más suave. No, sí, estoy pensando al revés. Es más fácil caer ahí, sí, claro, hay más tentaciones. Hay más tentaciones, claro. ¿Te fijas? Ahora, eso es lo que por eso se llaman pecados capitales. Son pecados que al cometerlos te aseguran una parcela allá en el infierno. En el infierno. Bueno, este personaje, Dante Alighieri, empieza a crear estos infiernos y ahí empiezan a surgir tanto el lugar físico, como este lugar con fuegos, con llamas, como también a los funcionarios de este lugar. Porque Dante Alighieri en otros momentos empieza a decir los castigos que se le hace a la gente. Entonces, que por ejemplo, hay gente que está enterrada en azufre cabeza abajo. Los lujuriosos son picados por estos demonios con un tridente. ¿Te fijas? Ahí empiezan a aparecer estos elementos que son los atributos clásicos y tradicionales del diablo. Empiezan a surgir con ese libro. Y como un libro masivo, un libro que quizás hasta los niños todavía lo pueden hacer leer en el colegio, fue la visión que mayormente se masificó en Europa y en la cultura tradicional para representar el infierno. El infierno. ¿Qué año se escribió este? Estamos hablando del 1500, siglo XVI, por ahí más o menos empieza a configurarse este infierno. Y si me equivoco, ahí en los comentarios corrijan. Miguel Ángel entonces también, bueno, por algo fue el que pintó, digamos, en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, ¿o no? Sí, pero estos individuos tienen imágenes todavía muy angelicales. Perfecto. En la representación, no hay representaciones de Miguel Ángel que sean, por ejemplo, el demonio en malo, así feo, con estas características. Todavía como que ese diablo, ese Satanás todavía no está todavía en construcción. Perfecto. De hecho, contemporáneo en estos momentos también en otras partes del mundo, la representación que se va a hacer para generar el miedo a las comunidades cristianas no es tanto con el diablo, es con el Leviatán. Ya que es un monstruo. Un monstruo marino, ¿no? Claro, es como un monstruo marino, ¿te fijas? En la iglesia de Parinacota hay una imagen muy tradicional del Leviatán. En muchas iglesias barrocas de América, en las pinturas murales, tú puedes ver la representación del Leviatán, que es un monstruo que se está comiendo a las personas. Pero tengo una duda acá. Y solamente, este Leviatán se crea antes de que se consolide completamente la figura del diablo como nosotros lo conocemos. La duda va por un tema histórico, prehistórico, digamos. ¿El Leviatán era un animal que existió, o no? Porque yo tengo entendido que existió el megalodón. Sí. Y el único depredador que tenía el megalodón era un animal que se llamaba Leviatán.
Sí. No estoy seguro, yo lo leí por ahí, pero no estoy seguro si es lo mismo, es alcance nombre, es otra cosa, que es un animal que era el único... Un reptil marino. Era el único depredador que tenía el megalodón, que era un tiburón gigante prehistórico. No estoy seguro. Lo estoy tirando así, pero me suena mucho el leviatán a un animal prehistórico. Te está pasando esto que yo te comentaba de la representación que nosotros tenemos a través de la literatura. Hay un texto, un libro que se llama Leviatán y que representa y cuenta la historia de lo que tú estás contando. ¿Ya? Ahora, el Leviatán sí es un monstruo marino y, como te digo, antes de tener la figura del diablo, para inculcar el miedo en las personas, se tenía a este personaje. Lo más probable es que después, cuando viene ya el boom de la investigación de la paleontología y la investigación de los dinosaurios, cuando van apareciendo especies, a algún tipo de especie tú les puedes colocar este nombre. Ah, claro. La el enlazado. El Leviatán, pero que provenga en este caso de la literatura. El Alex tiene como la construcción, el Plesiosaurus se llama ese dinosaurio. No. Que es como cuello largo. Ah, no sé. Y con aleta. Tiene razón. Pues te digo, el Plesiosaurus. Nos fuimos al Triásico. No, al Cretácico. No, yo hice la acotación porque yo leí por ahí que se le llamaba el Leviatán. Puede que a lo mejor haya sido un nombre común que le dieron a un animal que era más grande que se podía atacar al megalodón. Eso. Bueno, y por su ferocidad, a lo mejor tomaron el Leviatán, que es parte del texto. Si no me equivoco, parece que es de Lord Byron. Si no me equivoco, tendría que corregirme. Pero existe, como te digo, un texto que habla de este animal marino y que fue que en tiempos antiguos se utilizó para asustar a la gente. Claro. Y de hecho, revíselo, busquen Leviatán en culturas el Leviatán en las culturas andinas y te van a aparecer un montón de iglesias barrocas del altiplano de Bolivia, de Perú y de Chile que tienen esta representación de un monstruo que se está comiendo a la gente. Como el culebrón. ¿O no? El cuero, una cosa. El culebrón es una bonita historia también, ¿eh? La historia del culebrón tiene que ver con los fósiles que se encontraban ahí de ballena. Por eso pero la gente no sabía que era una ballena, entonces ¿qué es lo que le colocaba? Que era un culebrón, porque lo que te encuentras es la columna de la ballena. Entonces por eso en el culebrón se llama el culebrón, pero es porque se encontraron en épocas virreinales huesos de estas ballenas en ese lugar. Ya. Si nos vamos al infierno, el infierno tiene una característica de un lugar donde se va a torturar a estas personas. Sí. ¿Ya? Las personas que actúan mal en la vida se van para allá y purgatorio. Ahí son castigados. El purgatorio es otra cosa. Ya, vamos a entrar ahí. Los antiguos avernos tenían también esa connotación de tener un castigo. Sí. También tenía la misma connotación negativa de que te ibas para allá para que se castigara. Son los lugares donde te van a castigar. Estas religiones antiguas, donde son altamente duales, como el zoroastrismo que te mencionaba, van a necesitar esto de que si tú haces un bien vas a tener una retribución, si haces un mal también tienes una consecuencia. Son muy kármicas en este sentido. Entonces tienes que en algún lugar pagar. ¿Ya? ¿Y dónde vas a pagar este lugar? Se paga en el más allá. Y se ha creado un cielo, llamémoslo así, que es el lugar bonito donde tú vas si fuiste bueno, y un lugar feo donde vas si fuiste malo. Ahora, esto es mucho más antiguo que el cristianismo. De hecho, recuerden lo que es el libro de los muertos en el mundo egipcio. El mundo egipcio. Entonces, ya en el mundo egipcio, la concepción de que después de la muerte hay un juicio o una prueba y por consiguiente un castigo era súper común en el mundo antiguo. Son interesantes esos detallitos. Vamos con el tema del purgatorio. El tema del purgatorio. Lo que pasa, buen detalle, la iglesia empieza a vender indulgencia. ¿Ya? A vender. Entonces, vender, pues, así se pagó el Vaticano, o sea, la capilla, la Basílica de San Pedro se paga con la venta de las indulgencias, que es lo que Martín Lutero después le termina reclamando a la iglesia. Claro. ¿Ya? Pero si tú no te vayas a un infierno, si tú no te vayas a un lugar feo, entonces no te estoy castigando, pues entonces no tienes motivo para pagar. ¿Te fijas? El purgatorio nace como este punto intermedio donde te podemos sacar, donde la burocracia eclesiástica puede operar, te puede dejar mucho tiempo o a través de las oraciones te puede sacar. Por eso si tú pagabas, y hay películas que te muestran y te lo dicen, y de hecho era así, tú pagabas y en el momento en que sonara el sonido de la moneda en la alcancía, el alma de tu pariente pasaba inmediatamente del infierno, ¿cachai?, al cielo, ipso facto. Entonces el purgatorio, querido Jean Paul, nace dentro de este marketing de la iglesia para la venta de las indulgencias durante el Renacimiento. Ahí entonces la construcción de riqueza también que pasa en lo
después de la colonia, digamos, hasta la misma independencia en Chile, cuando, por ejemplo, los acaudalados, los que tenían harto dinero, antes de morir se decía, te voy a dejar estas tierras, la iglesia y todo, porque me quiero ir en paz. Y pagaban la indulgencia. Y eso era pase directo. O sea, usted vaya y hable con San Pedro y para que le comprar diga, tu parcelita allá arriba. Parcelita allá en el cielo. Acá está tu free pass. Pero para hacerlo fue súper necesario, como digo, la creación primero del miedo a través del infierno y esta creación del purgatorio como un lugar donde los que están aquí en la tierra pueden realizar acciones para sacarte de ese purgatorio. ¿Ya? Ahora, otro detalle, el purgatorio igual nace por preguntas muy lógicas. ¿Ya? Porque tú le preguntas al cura, por ejemplo, ¿dónde van los niños que no alcanzan a ser bautizados? Ya, entra el limbo. ¿Te fijas? Entonces, para responder estas preguntas, tenemos que inventar lugares. Entonces, ahí surgió el purgatorio, donde si tú fuiste una buena persona, al limbo te vas si tú, por ejemplo, fuiste una mala persona, pero no conociste a Jesús. O fuiste una buena persona, pero no la conociste, no conociste la figura de Jesús, te vas al limbo. No te vas al cielo porque en el cielo está Jesús. ¿Te fijas? Entonces, para responder esas preguntas prácticamente legales, tuvieron que crear estos espacios y para también generar respuestas. Y todo esto está basado en el libro, en el fondo, en esta construcción que se hizo en la Divina Comedia. Básicamente a través de la Divina Comedia. O sea, la iglesia lo pescó como todas las formas y sobre eso empezó a reescribir lugares, espacios y nuevas leyes como las indulgencias. Más que nada es otra cosa, es otro del detalle. Tiene que ir con este libro, ya no tengo que inventártelo. El infierno que usted conoce es el infierno del libro. Claro. ¿Te fijas? Entonces, y lo mejor de todo es que no es un infierno optativo. Al estar en el libro es el mismo infierno para ti, para mí y para ti. ¿Te fijas? Ahí ayuda a los libros el libro de la Divina Comedia a generar eso, a una unificación de la visión que tú tienes del infierno. Y una visión más universal. Entonces ahora todas las personas de cualquier parte del mundo saben cómo era el infierno. Claro. Pero eso por el éxito del libro y por el éxito que tuvo el Renacimiento, estas temáticas también. Oye, increíble esa construcción colectiva de una imagen. Es como, por ejemplo, uno le pregunta ya, ¿cómo es la cara de Jesús? Yo no sé, le preguntáis a bisabuelito o abuelito y inmediatamente es la del actor de Jesús de Nazaret. Robert Powell. Claro. ¿Cachai? Él es Jesús. Y no hay más. Él es Jesús. Claro. Bueno, es lo que pasa también con esta historia de la Laura Vicuña. Que tú tienes una imagen de Laura Vicuña durante muchos años, de una niña prácticamente de buena familia, y cuando te muestran realmente quién era Laura Vicuña, te llevas una verdadera sorpresa. Pero después entiendes que, claro, este personaje, Laura Vicuña, fue creado para la universalidad. No nos interesaba tener la cara real de Laura, lo que nos interesaba era conocer su historia. Entonces ahí empiezan a afinarse estos relatos con los personajes ya con evidencia, y el libro te permite esta masificación y esta evidencia más transversal. Profe, por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, acá estamos hablando de la misma época de medieval, donde empieza ya como esta construcción del infierno y todo. ¿Qué pasaba con las culturas precolombinas, digamos, con la maldad, con el infierno? ¿Cómo se veía en esa cultura? Mira, cada cultura en América y cada cultura precolombina sí tenía sus distintas, en sus cosmovisiones, la representación de aquello que es negativo y que es malo. La diferencia es con esto, y esto lo comentamos creo que en el podcast pasado. En el mundo cristiano es una lucha constante entre el bien y el mal. Se supone que Dios o Jesús, llamémoslo así, las fuerzas del bien están en un constante mal con este ángel caído, y es una lucha constante por la salvación de la humanidad. ¿Ya? ¿Te fijas entonces esto de esta forma de crear un choque? La dualidad ahí del bien y el mal. Ya. Ahí no está la dualidad, ahí, como te digo, es choque. Ya. Y en nuestra cultura, ¿quién siempre gana? El bien. El bien siempre gana, en el mejor de los casos. Sabemos que en la realidad eso no es así. La mayoría de los malos ganan, ¿ya? Pero en el espíritu, en el ideal, siempre el bien tiene que ganar. En los mundos que son precolombinos funcionan las dualidades, los opuestos complementarios. Entonces es más parecido al yin y al yang. Si yo hago algo bueno, por consecuencia voy a estar haciendo al mismo tiempo algo malo. Y si hago algo malo, por consecuencia en alguna situación también se va a transformar en algo bueno. Entonces, en el mundo andino no existe esta dicotomía o esta lucha entre el bien y el mal. El bien y el mal, lo bueno y lo malo, se aceptan.
Porque sí. Ahora, recordemos también que lo que nosotros definimos como el bien y el mal está definido también por nuestra por nuestra cultura judeo-cristiana definida por los 10 mandamientos. 10 mandamientos que las culturas precolombinas no tenían. Claro. Entonces no tenían ese ordenamiento moral como para decir, oye, esto es bueno, esto es malo. ¿Te fijas? El bueno y el malo lo tenemos nosotros, o lo tenía el español cuando llega, pero porque venía de toda esta tradición, de toda esta cultura que lo había normado y le había puesto ¿cómo se llama? Sus condiciones de comportamiento a través de estos mandamientos. ¿Ya? Así que el diablo no existe como contraposición del mal. Los demonios o estas entidades funcionan en el mundo y conviven exactamente igual porque son parte de la vida. ¿Te fijas? Entonces no hay no se le asigna aspectos negativos. No se dice que esto es malo, sino que son. Oye, ahí un pequeño detalle. Me recuerda mucho la historia de los pachachos. ¿Has escuchado el término pachacho? No, yo no. Como pequeño, como... Nosotros decimos el chico pachacho. Sí, pues, pachacho. Ya, y los pachachos son los niñitos, son los chicos. Y el pachacho, sobre todo este es un término que se usa mucho en el norte, Arica, entre Calama y Arica, en esta parte del norte se usa mucho. El pachacho es este niño que fallece no nato, o sea, no alcanza a nacer de su madre, fallece o en el parto o a lo mejor no alcanza a nacer, pero que estaba predestinado a ser bueno o en este caso a ser malo. ¿Te fijas? Entonces el espíritu de este niño que no nació y que estaba destinado a ser, comillas, malo o comillas, travieso, son los pachachos. Cuando nosotros decimos la frase, oye, me escondieron los duendes en la llave. Ya, en Arica no voy a decir los duendes, en Arica voy a decir los pachachos. ¿Te fijas? Entonces ahí tú te das cuenta de cómo conviven, sin asignarle si es bueno o es malo, estas entidades, estas deidades, estos elementos, estas ánimas en estos mundos. ¿Y quién le daba esa connotación? ¿Quién decía si esta persona que moría antes de nacer era bueno o era malo? No, eso ya viene después cuando se instala la moral cristiano-católica y la moral española. Cuando se le tiene la cultura de la civilización, ahí viene esta definición de aquello que es bueno y aquello que es... No, pero malo. ¿cómo se identifica? Si este bebé que no nació... por sus acciones. Por sus acciones después de muerto. Por eso se dice, ¿cachai? Este niñito te esconde las cosas. Es un chico travieso. Pero no nació. ¿Te fijas? Pero su destino era como medio calvinista la cosa. Esta es la explicación que a mí me han dado en distintos lugares, en Arica y en San Pedro de Atacama, sobre todo en San Pedro de Atacama, que estos niños que no alcanzaban a nacer se convertían en estos pachachos. Y como estos niñitos podían tener un destino para ser buenos o un destino para ser malos para las personas, es la personalidad que queda en estos espíritus que fueron... Es como un intermedio. Claro. Es como un angelito travieso. Claro, que es como un angelito travieso. Entiendo. ¿Te fijas? Pero, como te digo, la moral cristiana es la que define si es bueno y es malo. Como visionalmente para estas culturas, esto no es ni bueno ni malo. Claro. Y por eso se le coloca pachacho. Pero no conocía ese término. Por eso podrían haber usado el término duende, pero el duende, ojo, nosotros lo tenemos súper asociado a un tipo de elementos que son como estos seres del bosque. Claro. ¿Te fijas? Ya. Eso es duende para el mundo europeo, para el mundo de los cuentos de hadas, ¿cachai? Claro. Nosotros en América teníamos los pachachos, que tienen otras características similares, pero distintas. Sí, yo conocí el término pachacho, se le dice a los Claro. chicos, para los pequeños, pero no... Yo nunca lo había escuchado. No que fuese como un niño, digamos, nonato y que fuese... No, mira, pues solamente para cerrar el tema, porque después no quiero que nos rellenen los comentarios. Que nos peguen. Que nos peguen ahí. Los pechachos. Sí, sobre todo. Una profesora me dijo, profe, no se espante si los niños ven a los pachachos. ¿Ya? ¿Ya? Y a la semana vine a entender, pude comprender cuál era este concepto del pachacho. Pero un poco para que lo puedan entender. Eso es todo allá en Arica, ¿o no? Sí, son cosas que me pasaron en el norte. Ya. Y allá San Pedro de Atacama te estoy mencionando esta historia del pachacho. Y allá los niños supuestamente veían a los pachachos. Capacito, po. A mí solamente me hicieron la Porque siempre advertencia, pero no me tocó nunca ver un cabro chico conversando con un pachacho, pachacho. ni nada por el estilo. No. Lo que siempre se ha dicho que de repente los niños pueden ver duendes, siempre dentro de estos relatos. Bueno, por eso te digo, no me van a decir duende. Claro, me van a decir pachacho. De acuerdo a su cultura y de acuerdo a lo que está más acostumbrado, son los pachachos. Están los pachachos. Volviendo al tema del infierno, yo tengo un tema ahí con el diablo. A ver, ¿qué te pasó con el diablo? No, es tema personal. Tengo un tema de, no sé, de las reglas del juego, digamos. Ah, qué bueno eso que mencionas, sí. Porque supuestamente el diablo es el rey del infierno y el que manda y el que es el gerente ahí que te va... Supuestamente el diablo te va a castigar por lo malo que tú has hecho en la vida, ¿cierto? Ya, teóricamente, Supuestamente, sí. teóricamente.
Pero ¿por qué el diablo va a estar haciendo el trabajo que no hace Dios si supuestamente el diablo es contrario a Dios? ¿No debería él fomentarte tus vicios, fomentarte tu lujuria, fomentarte tu... Bueno, eso es lo que hace el diablo. Fomenta tu... ¿Pero por qué te va a castigar por hacer lo que tú hiciste? No, porque el castigo no te lo hace él, po. Él es el ejecutor del castigo. Pero el que castiga, me imagino que será Dios, po. Porque está en la jurisdicción del diablo, po, ¿no? El gendarme, po. ¿Cachai? Dios es el juez, pero el diablo es el gendarme, po, ¿cachai? Pero ¿por qué él va a seguir las órdenes de un Dios que supuestamente él es contrario? Eso no, mi nivel de teología no llega, No llega hasta allá. Claro, no llega. tan lejos. Vamos a conversarlo con el padre Osvaldo ahí en un minuto. Bueno, era un tema ahí, claro que puede ser hasta un poquito religioso, Pero- filosófico quizás que... Pero ojo, pasa algo bien entretenido, bien interesante, y que tiene que ver con lo legal. Cuando empezamos a inventar ya el cielo, el infierno, el purgatorio, para tratar de imponer el miedo y generar recursos, ¿cachai? Y esto empieza a quedar escrito, el diablo empieza a saber más por ti viejo que por diablo, y el diablo se mete en el mundo legal. ¿Cachai? El diablo empieza a aparecer en el mundo legal. El abogado al diablo. No le fue al diablo, aparece en el sentido de que empiezas a echarle la culpa al diablo. Yo no hice esto por voluntad propia, el diablo me obligó. El diablo me obligó. Entonces no soy yo el culpable es el diablo. Es el diablo. ¿Te fijas? Entonces empiezan a aparecer como argumentos en juicios, ¿cachai? El tema de que no fui yo, el diablo lo hizo. Ahí viene algo con lo que partiste, se me metió el diablo al cuerpo, ya. Tengo el diablo adentro. Tengo el diablo adentro, ya. Porque es la forma de eludir responsabilidades. Y otra cosa muy importante, te permite generar pactos con él. No te digo, no es una promoción y estoy sugiriendo que haga pacto, pero a lo que voy es que a partir de esta entrada al mundo de lo legal, al mundo de lo que se puede gestionar a través de lo escrito, van a empezar a surgir las leyendas de las personas que hicieron pactos con el demonio. Entonces el diablo se te va a aparecer, va a ser un tipo bastante racional, ¿te fijas? Ya deja de ser, ya dejó el... Ahora, claro, ya ahora no anda con una flauta bonito Sí. pelado persiguiendo Claro. féminas por el bosque. ahora anda con terno y corbata y un maletín. Pasa un poco de... Claro. Pasa de ser terrorífico a algo más seductor. Algo un poquito más... Mucho más amable. Mucho más amable. Claro, precisamente porque ahora al diablo no le conviene tener una mala imagen si quiere hacer negocios contigo. Claro. ¿Te fijas? Te asustáis, pues te alejáis. Claro. Y empieza a surgir toda una cultura, sobre todo en el siglo XIX en adelante, con la llegada de la Ilustración, donde el diablo empieza a entrar en los aspectos legales, la gente empieza a pactar empieza a pactar con el diablo como una forma de lo que la gente dice de los otros. Mira, construyó su casa, no más pero le hizo pacto con el diablo. Claro. Le fue bien en la empresa, le hizo pacto con el diablo. Pilló oro en la mina, hizo pacto con el diablo, ¿cachai? Claro. Ahora, la riqueza obviamente hoy en día son con las tarjetas de crédito, la riqueza es con la plata, pero con los billetes, pero anteriormente la riqueza era a través del oro, la plata, el metálico. Sí. Y si estamos hablando de los inframundos, estamos hablando de los infiernos, el diablo es el que tiene en la mano el oro, la plata. Por eso intercambia tu alma a través o sea, la principal moneda de cambio es precisamente el dinero. Para intercambiar tu alma. Legalmente en la actualidad todavía aparece. Algunos se crean enfermedades, entonces no puede estar en previsión preventiva porque no puede caminar, está un poco enfermo, así que... Dele licencia. Sí, dele licencia, así que no puede estar en la previsión preventiva mientras se hace la investigación, que se vaya a su casa. Claro. Pobrecito. Todas esas cosas pasan más común de lo que uno cree. Y el término abogado del diablo, esto es algo que ocupa la iglesia de manera coloquial para referirse a aquel personaje que está designado también por la iglesia para desmentir o ¿cuál es la palabra? Retrucar o negar los atributos que los santos tienen. Nosotros vemos el abogado del diablo en la película de Keanu Reeves, una película muy vieja, no sé si pero el abogado del diablo como figura existe y es un sacerdote principalmente que está destinado a vilipendiar al santo, o sea, para que no se apruebe su proceso de canonización. Y por eso comúnmente se le llama como el abogado del diablo. Porque lo que está haciendo es... Y ese es un abogado que pone contra- que pone la iglesia para tener esa... Para tener una visión objetiva Una visión y contrapuesta objetiva, a todo lo bonito que cuentan y que pueden decir de un santo. Si los santos son todos buenos, ¿cachai? Pero Claro. tiene que haber alguien que escarbe, que busque y que encuentre aquellos elementos que hacían que este personaje no fuera tan santo. Sí, Ese es el en abogado del fondo, diablo claro, dentro de los procesos canónicos. como un filtro para ese proceso, para ver si realmente Claro. No canónico, de canonización. Eso. es santo. Claro. Así con los diablitos y Con con los sus diablos. abogados.
Sí. Oye, hay historias, digamos, que ya aparecen, digamos, con el diablo, bueno, después de la colonización, Claro. historias en la ruralidad, digamos, Claro. que son bastante igual entretenidas, que también, en definitiva, es para sembrar el miedo, po, ¿cachai? O ¿cómo lo ves tú ahí? A ver, para sembrar el miedo tiene que ver con un miedo a otras cosas. Por ejemplo, el miedo que te colocan con el diablo, que el diablo se te puede aparecer, es para que tú tengas cuidado y no te vayas por caminos donde te pueden asaltar. ¿Me fijas? Entonces, no te vayas a decir, oye, te va a atacar un ladrón. El que te ataca finalmente es el diablo. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿se usa como excusa para el control de las personas? Sí, se usa como personaje para el control. Y posteriormente va a empezar a estas personas o cualquier vecino va a empezar a argumentar en el diablo para poder justificar los condoros o las cosas que hace. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues te gastaste toda la plata, me topé con el diablo, me agarré a combos con el diablo. ¿Te fijas? Y son historias que hace 100 años atrás eran mucho más comunes de la que uno creía. En los encuentros con el diablo eran muy comunes, sobre todo, como dices tú, en el ámbito de la rolería, por la oscuridad, por el desconocimiento, y todo aquello que no puedes ver te genera también cuestionamiento, y tú lo asignas a qué es el diablo. Como la historia esa, la del burro, ¿no? Que se inflaba. Sí. No me acuerdo cuál es el nombre Ujú. precisamente que le daban a esa historia, a ese mito que hay acá. No sé si será un mito local o también existía para el norte de este burro que... no, como que me llegó el nombre y se me fue. De un burro que unos niños se subían arriba del burro. ¿Ya? Y mientras iba subiendo el niño al burro, el burro iba creciendo, iba creciendo. Después se subía otro niño y el burro se iba creciendo, alargando, hasta cuando una vecina o alguien veía este burro y se tiraba alguna frase media religiosa, así como, oh, Ave María, qué burro tan grande, y el burro explotaba. Y ese era un mito muy que yo lo conocí desde chico, me lo contaron mi mamá, mis abuelas y así para atrás. Yo no sé si será un mito local, y ahí entramos al tema del diablo localmente. Sí. ¿Cuántas historias? Yo cada vez que voy al campo, o cada vez Ujú. que iba al campo, me encontraba con historias distintas del diablo. Claro, porque es el personaje más común. Claro. Es el personaje que está mucho más en la memoria y que genera más miedo también, Ujú. por lo desconocido, en la mayor cantidad de personas, sobre todo en los ámbitos rurales. Entonces yo creo que por eso es más común encontrarse con este fenómeno. No es como la Llorona que lo comentamos la vez anterior, Ujú. ¿ya? Yo creo que las leyendas con el diablo pasan más por el diablo mismo, por las personas que viven la historia. Es como la historia del roto que engañó al diablo. ¿Ya? El famosa historia de Bartolo Lara. Es un cuento de Floridor Pinto, pero lo que trata de reflejar en esa historia es la astucia del roto, el que logró engañar al diablo, el que se salvó su alma y más encima le sacó plata. ¿Te fijas? Ahora, en ese mismo relato están todos los detalles de que cómo le pincha el dedo, cómo tiene que firmar con sangre, ¿te fijas? Todos esos detalles están dentro de los cuentos. Donde el escenario principalmente donde pasa siempre es en los contextos rurales. Ahora, acá en La Serena... Y en el tema contractual. Claro, Claro, el tema y la venta del alma. Claro. El diablo no se va a aparecer por buena onda, ¿cachai? No, toma, Claro. te presto no, siempre tiene un interés y por lo general el interés es el alma el alma de las personas. Es bien interesante. Acá en La Serena hay un sector que se llama el Bolsillo del Diablo, ¿Mm? que es una calle que conecta donde está el Colegio Providencia con la calle Zorrilla. ¿Ya? ¿Ya? Esa calle se llamaba el Bolsillo del Diablo. Ahora, ¿por qué se le llama el Bolsillo del Diablo? Porque ahí te asaltaban. Ahí entonces entraba y caía en el bolsillo del diablo. Y entre medio de la oscuridad del lugar, aparte de que también habían varios lenocinios, lupanares, venusterios en esa calle, entonces salían los puritos recién atendidos. Eso traducido al español actual sería... Un prostíbulo quería. Ah, ya. No quería usar la palabra. No, pero igual hay que ilustrar a la gente. ¿Ah? Yo siempre digo, titular del diario, se desmanteló un... Digo, oye, habiendo tantas palabras... A lo mejor para más bonita. Claro, por eso te digo, lenocinio, venusterio, casa de la tolerancia. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se le decía en Pompeya? Ya me fui como en la ola, Claro. pero así como el grito de la loba o las lobas. Las motores. Algo así. Las motores eran acá. Sí. Bueno, de la calle Las Motores, una cuadra, 2 cuadras más arriba, se encuentra este sector que es el Bolsillo del Diablo. Es una calle muy cortita que se abrió, es prácticamente un pasaje, hace mucho tiempo era todavía de tierra, y hoy en día conecta.
ya, con calle, si no me equivoco, es Zorrilla, justo detrás de la calle La Recoba. Ese lugar se llama el Bolsillo del Diablo. Esa calle ahora conecta con Manuel Rodríguez, ¿ya? Un poco para que se hagan la idea de que es La Serena. Y ahí la tradición te contaba, pero era por los asaltos que se cometían. Ahora, O sea, ahí se claro, era asaltaban, como la periferia de la ciudad, pues me imagino que en ese tiempo ahí... No, ya estáis yendo al Alfalfares, te ibas camino al Alfalfares y ya está, y cero iluminación. Campo cero rural, todo, claro. Otra de las tradiciones y de la leyenda que es más común, yo creo que la más conocida de Chile es la famosa leyenda del Casillero del Diablo. Ujú. ¿Ya? En la historia de Melchor de Conchetoro, que para que no le vayan a sacar los mejores vinos, dice que en la bodega vive el diablo. Claro. Entonces, para proteger, ocupas al diablo. Para que la gente no salga de noche, ocupas el diablo. El diablo sirve terminando para todo. Sí. Lo he nombrado tantas veces, no se me vaya a aparecer. El patán Claro. ahí, ¿ya? No creo mucho en el diablo, pero Carlos Bolelli me dice que la principal tarea del diablo es hacerte creer que no existe. Claro. Algo así también nos comentó el padre Osvaldo. el padre, Sí. Que igual era como una de las mayores estrategias que tiene el diablo. Hacerte creer que no Hacer existe. que no existe, Claro, que no está entre nosotros. que no está. ¿Viste? Y tú vives en lujuria. ¿No? Claro. Oye, En no, pero soberbia, eso... en gula. Claro. La gula yo... de como de... Es fácil caer. no, ese es mi pecado. La gula, yo creo que por ahí va el problema. Claro, es súper interesante el tema del diablo, porque de chico ha sido como una figura que siempre, obviamente, te mete en el miedo. Yo me acuerdo que acá en la zona estaba la noche, no era la noche de San Juan, era la noche de San Bartolomé, si no me equivoco, Sí, señor. donde decían que el diablo lo soltaban del infierno y andaba caminando por todas las calles de la ciudad de La Serena arrastrando cadenas. Imagínate el miedo que yo tenía por la noche de San Bartolomé cuando era chico. No, y la noche de San Juan, po. Y la noche de San Juan es más como transversal, como que... Sí. Pero aquí era como, yo me acuerdo cuando chico, la noche de San Bartolomé, no sé por qué. A mí me llamó mucho siempre la atención la noche de San Juan con la famosa historia de la higuera. Ujú. Desde que te paras debajo de la higuera y se te aparece el diablo y te enseña a tocar la guitarra. Claro. Hay una cantidad de posturas de la guitarra. Sí. Y si tú aprendes y toda persona que sepa más de cierta cantidad, esto me lo contaba el profeta Lopinto, ahí voy a cachar que cuando me diga una cierta cantidad de posturas es porque esa persona hizo pacto con el diablo. Ese guitarrista pactó con el diablo y el diablo le enseñó debajo de una higuera. Ah, porque por las Por posturas... la pericia del guitarrista, mientras más perito el guitarrista, más responsabilidad del cole flecha hay detrás. Bueno, si así somos nosotros, ¿ah? Si cuando a alguien le va bien, nunca es por talento ni sí, mérito, Claro, siempre por es esfuerzo, Sí, ¿no? Porque algo pasó, algo hizo con el diablo. Siempre algo pasa. Yo me acordaba cuando decía, no, si a esta persona le está yendo bien, hizo pacto con el diablo. Claro. Ahora ha cambiado un poco. No, mira, esa persona ya tiene una casa de 2 pisos, no, debe vender droga. Claro. Ahora como que cambió un poco el claro, tema, la figura del diablo. Pero siempre con algo negativo. O sea, igual está el diablo metido en tus pensamientos, Claro. ¿cachai? Ya, y ahí es donde me decía mi vieja que no había que tenerle miedo al diablo, sino que a las personas. Claro, lo mismo que los muertos. No hay que tenerle miedo a los muertos porque están muertos, sino que hay que tenerle miedo a los vivos. Y el otro también es mucho el tema de las frases que están relacionadas con el diablo. ¿Cachai? Por ejemplo, aquí el diablo metió la cola. ¿Fíjate? Que es como cuando algo que iba muy bien, de repente por alguna casualidad termina saliendo muy mal. Claro. ¿Te fijas? El diablo también sirve para Sí. ¿cómo se llama? Para justificar frases o para crear literatura popular. Sí. No, hay muchos dichos que tienen relación con el diablo. Ahora, con estos tiempos modernos, que la imagen del diablo se ha ido perdiendo un poco, ¿no? No, todo lo contrario. No. La imagen del diablo ha sido mucho más desarrollada en los últimos 50 años. Y te digo, desde la famosa... son las películas, desde El Exorcista, Sí. El bebé de Rosemary, Sí. ¿ya? Yo creo que son las dos películas que marcan el término que es el satanic panic. O sea, el miedo que está generado por el diablo o por entidades que son demoníacas. Entonces, el cine ha ayudado mucho a desarrollar la imagen estética mucho más tenebrosa, mucho más desarrollada del diablo. Otro mejor ejemplo es que, obviamente, en la Edad Media nadie iba a salir con una polera de Iron Maiden, Claro. ¿cachai? Pero hoy en día esa figura, aparece el diablo en polera, en películas, en cuadros, en pintura. Entonces hay una aceptación
de este personaje que anteriormente no se había visto. El diablo era un tabú y no habían representaciones de él más allá de las tradicionales que eran prácticamente caricaturas, que son de este diablo de carnaval, que era coloradito, de los bigotitos, los cachitos, la colita, el tridente, ¿te fijas? Es como el diablo de Halloween. Pero sí se ha ayudado, sí las culturas actuales o los movimientos culturales actuales, sobre todo del arte y la música, y que han apelado al satanismo, han desarrollado mucho la imagen del diablo. Y bueno, y surgieron en el último tiempo, en la década de los 70, religiones satánicas. Claro. El culto a Satán. El culto a Satán. Distinto a lo que yo les mencioné en un momento, que era lo de Lucifer, que era más propio de los grandes, de los libres pensadores, de los ilustrados, donde tratan de reivindicar la condición de iluminado. Acá no, acá son derechamente, ponen en valor los atributos negativos del diablo. Claro. Pero yo me refería un poco a que antes se le metía mucho miedo a los niños con el diablo, o con el cuco, como se le decía acá. Pero yo no sé si ahora en la actualidad a los niños se les da miedo con el diablo. No sé si existe mucho esa figura dentro de los... El viejo del saco. Yo no sé, por ejemplo, en la crianza. No sé, Jean Paul, tú con tu hijo, yo, la Emma en este caso, no sé si tiene mucho la figura del no sé, pues yo le digo, oye, te va a salir el cuco, la Emma se ríe. Claro. Hasta la misma palabra cuco, dice, sí, ¿qué es eso? Es chistoso. Claro. No, yo trato de no educar a mi hijo con ese factor de como del miedo. Que por ejemplo me carga, y no solamente como que viene el viejo del saco o que el cuco, sino hasta que incluso me ha generado controversias. Lo voy a tener que decir. Y por ejemplo, ya si te portas mal, mira, ahí está el policía. No, esa cuestión también me carga. Claro. No, por ningún motivo. No, claro, hoy en día los niños no son, yo creo, tan asustados con el diablo. Claro. Son más asustados con otro tipo de cosas. Con que le quiten el celular. Claro, con ese tipo de cosas. Claro, con el corte del placer. Claro. Más que con el tema de generar un miedo. Yo creo que el castigo es mucho más poderoso que el infundir un temor. Claro. Pero hay que tener harto cuidado porque el tema del cuco, el viejo del saco, lo que genera de repente en los niños es temor a la marginalidad. ¿Ya? Y eso, ahora cuando lo mencionaste, dije, oye, eso hay que hacerle un punto, ¿cachai? Sí. Porque hay gente que por distintos motivos puede estar recogiendo basura y no la y para la imagen del niño, lo más probable es que esa persona que esté teniendo que recoger a lo mejor algo de la basura sea el viejo del saco. Claro. Entonces genera la aporafobia en los niños desde pequeños. Entonces con eso también hay que tener cuidado. Asústenlo con el servicio de puestos internos, ¿cachai? Asústenlo con que te van a pillar. Claro. Se te cae el celular con el desbloqueado. Con esas cosas asusten, pero ya el diablo ya no corre. Claro. Si el diablo no existiera, ¿el ser humano seguiría siendo igual? ¿O tarde o temprano igual hubiera inventado una figura castigadora? ¿Tarde o temprano con la mentalidad que tiene el humano? Yo creo que lo hubiera inventado. Lo hubiera inventado igual. Se inventa igual. Mira, piensa que lo que nosotros estamos hablando hoy en día, el diablo es prácticamente la creación de la cultura occidental, de cómo a través de 2000 años, ante las necesidades de la religión, fue necesario crear un personaje que fuera antagonista de nuestro personaje principal, que es Jesús. Entonces, evidentemente, no lo necesitábamos en el cristianismo primitivo y lo tuvimos que inventar en la Edad Media. Así que lo más probable es que si el diablo no hubiese existido algo que de alguna u otra manera hubiese servido como contraposición a Jesús, a Cristo, por esta necesidad que yo les digo de generar identidad a través de lo contrario. ¿Ya? De aquello que lo que no es mío. Es muy importante, y yo creo que, ojo, el diablo también sirve mucho para afianzar también la imagen de Jesús o la imagen de Dios. ¿Ya? Si no existiera este personaje, no tendría razón de ser de los otros dos anteriores. Y eso también es muy importante. Se potencian. Por eso quizás uno no puede vivir sin el otro. Claro. Ahí está ese yin y yang que... Claro, si tú no... Se dice, pues si tú no conoces la oscuridad, la sombra, no podré conocer la luz, pues. Y no responsabilizar a otros de lo que es mi responsabilidad, mi decisión. Sí. Por favor. No ocupe la excusa de que se me metió el diablo al cuerpo. Exacto. Muy baja, así que no lo recomendamos. Y poco creíble. No. Culpe al alcohol, señor. Es lo mejor. Claro. Oye, sé que ha estado súper interesante y ya estamos llegando ya a la horita ya de podcast. Y era un tema que nosotros queríamos tratar ya hace rato con Jean Paul, en la figura del diablo. Por muchas cosas históricas, la religión, que pasa por muchas también civilizaciones con respecto a estas figuras.
Pero ha sido una interesante conversación, Jean-Paul. Sí, ilustrativa, entretenida. Quizás estaba mejor para la pizarra de Prometeo el tema, por si acaso. Quizás más que el tema del otro lado, porque no hablamos aspectos que nos generen esta visión de lo paranormal, sino que hablamos prácticamente de una... No, claro, de la figura... Muy seriamente de una figura que es, yo creo, la figura de miedo, la figura de terror más común en todo el mundo. Claro, porque nosotros con otros invitados hemos hablado de estas fuerzas malignas ya, pero nos metemos un poco ahí en el tema de posesiones, los demonios, claro. Y de todas estas cosas que de repente pasan o que te pueden afectar en la vida, como exorcismos y cosas que son un poquito más paranormales, que claro, la gente las creerá o no las creerá, pero de repente hemos tenido testimonio de ese tipo de cosas que uno dice, oye, claro. Sí, fuerte. Pero desde la ciencia social y la historia es bueno traerlo a colación, conversarlo, ver la historia, el proceso. Hay uno también te da que pensar, ¿cachai? Hay que traerle un poco de información también a la gente. Claro, y no solamente guiado a generar este morbo, esta tensión relacionada con aquello que es desconocido, sino que es todo lo contrario, o sea, tratar de quitarlo, aportando datos que son más investigados, que tienen más sustento en la realidad. Sí. Sobre todo para desmitificar, como te digo, a este gran personaje. Un saludo para el diablo que nos tiene que estar viendo en la casa. Así es. Ahora, no me voy de noche ni cagando a la casa, me voy... Una cosa de día. Claro. Un saludo al diablo Echeverry que está viendo el programa. Claro. Antes de que terminemos el podcast, una cosa que me había quedado dando vuelta en la cabeza fue así como la iglesia inventó esto de los pagos de las indulgencias. Sí. El ser humano común y corriente inventó la excusa de que el diablo lo hizo hacer esos pecados. Pues. Claro, es más fácil. Una cosa por otra pues, también. Pues, si de acá te inventan un tema legal, la chispeza del humano te inventó la otra cuestión de hoy, pero si es que a mí esto me obligó el diablo a hacer esto. Pues, ¿cachai? Oye, y otro detalle, los demonios, que son, por ejemplo, imagínate los mineros que se topan, por ejemplo, con fenómenos, también le asocian al tema no necesariamente del diablo, pero sí hay demonios, hay entidades que están en puntos intermedios y que también conviven con el humano, o creemos que conviven con nosotros, sin necesariamente ser el cola de flecha, como te digo. ¿Ya? Claro. Hay otros seres menores, llamémoslo así, que también están presentes. Como este demonio que aparece en la mina de Casa Doom en El Señor de los Anillos, el que pelea con Gandalf, ya yéndome a la literatura... Claro. Que donde viene toda esta historia será que para otro se empiezan a mezclar podcast, ahí con demonios que siempre están en el submundo. Oye, y me acuerdo lo que dijo el padre Osvaldo, ¿y cómo sabes tú que estás hablando con tu pariente? Sí, pues. ¿O es otra cosa? Sí. También, bueno, por eso mismo. Sí, ahí me dejó pensando eso, porque claro, que tampoco desmintió el tema de la mediunidad, de las personas que tienen esta sensibilidad y la capacidad para tener como conexión con espíritu. Dijo, pero ¿cómo esa persona sabe que realmente es ese pariente que te quieres contactar y no es alguien que está haciendo pasar por ese pariente? Y es como, abrió otra puertecita hay otras posibilidades. Es un tema súper interesante que de hecho yo vi una película que yo le comentaba a Jean-Paul, que hay un medium brasileño, que no me acuerdo el nombre ahora, Chico algo, que es uno de los mediums más famosos en Brasil, que escribió muchos libros, que eran contactos que él hacía con gente muerta. Y se hizo una película que se llama Nuestro Hogar, por si la gente ahí le quiere echar un vistazo a esa película, que muestra un poco el relato de un doctor fallecido que se contactó con este medium y le empezaba a explicar cosas que pasaban en la otra vida o en estas ciudades astrales donde iban estas personas. Es un tema muy, muy interesante que tiene relación con el caso de que es tu pariente con el que estás hablando, porque supuestamente en el otro lado, en estas ciudades astrales donde supuestamente vivimos nosotros y venimos para acá, estas personas sí se conectaban a través de mediums con la gente de acá. Pero creo que tiene muchos libros, así que si la gente ve por ahí la película, se llama Nuestro Hogar, échale un vistazo, que igual era como interesante para verlo por ese lado, el lado de la mediumnidad. Así que eso... Pero después de ese dato cinéfilo, ese dato de...
Estamos listos. Profesor, ¿algo que decir para despedir el programa? ¿Una invitación? Próximamente estamos ya con Joven Cristian en las últimas grabaciones de la quinta temporada de RetroTour. Estamos súper contentos, queríamos tener este verano y nos pusimos mucho más las pilas por el lamentable incidente de la pérdida que tuvimos de la iglesia de Santa Ana que se quemó en la compañía. Así que como nosotros tenemos un capítulo especial sobre la compañía ya listo con Cristian, decidimos que ya nos vamos a colocar todas las pilas para tratar de estrenarlo aquí en unas cuantas semanas más y ojalá antes de que termine febrero estar estrenando la nueva temporada de RetroTour. ¿Dónde pueden ver RetroTour, profe? En www.retrotour.cl y también yo coloco harta información de lo que hago. De hecho, lo que ¿se acuerdan que le hablé de Jaime Galté la vez pasada? Bueno, coloqué 2 artículos sobre Jaime Galté y del Vapor Itata en la página planserena.cl, www.planserena.cl. Ahí cuento parte de mis historias. Dos cosas, muchas gracias, profesor. Dos cosas, profesor. Primero, yo hice mi primera comunión en la Capilla Santa Ana. Yo también. ¿Sí? Los dos hicimos, sí, yo también lo hice, por eso estoy... ¡El abrazo! Buenísimo. Yo le hice el año 89, no sé, porque viejito. Y segundo, Alex le hizo cuando estaba en el Tofo todavía claro, está la iglesia. está la iglesia actual. No, la hice ahí en la Capilla Santa Ana. Y lo segundo que le iba a comentar, ¿qué le parece todos los comentarios que ha tenido los reels del pasado podcast que tuvimos, los diferentes temas que causaron mucho revuelo, muchas cosas, salieron muchos agentes a opinar, muchos estudiosos parece también del tema de las ánimas, del tema de los piratas. No me imaginé nunca que esos temas eran de tanto conocimiento popular y que había muchos expertos en redes sociales sobre esos temas en particular. Me estoy muy sorprendido. No, a mí me gusta harto porque significa de que hay gente que corre sangre por detrás. De hecho, no me gustan los que son muy pasivos, como que demuestran como que son muy controlados de sus propias emociones y no es ni bueno ni malo. Está bien, pero me gusta que haya comentarios porque de las controversias uno puede ir mejorando y puede ir entendiendo cómo las personas perciben lo que uno está contando. ¿Ya? Y afinar el relato para que sea mucho más comprensible para las personas, porque no puedo decir que sea mala onda o mala voluntad, sino que simplemente no logramos comunicar de manera certera lo que queríamos decir. Perfecto. Pues. No, y súper bueno, comenten harto. Sí, comenten. La idea es debatir y conversar. Con respeto. Claro. Con respeto, ¿eh? Cuando se me mete al diablo al cuerpo, ahí sí que ya. Sí. No, muchas gracias profe, por venir a un nuevo capítulo del otro lado. Los queremos invitar a que se suscriban primero a nuestro canal de YouTube, La Podcast Chile, y vean todo el contenido que nosotros vamos subiendo, todos los diferentes podcasts que tenemos dentro de la plataforma. Y eso, denle me gusta, comenten. Vean el capítulo completo antes de comentar, ayuda mucho. Eso también, eso es muy importante porque obviamente nosotros subimos reels con diferentes highlights, como se dice. Pero, claro, vean el capítulo completo para que se formen la visión completa del tema que estamos hablando. Así que, amigazo, hasta el próximo viernes en un nuevo capítulo de El Otro Lado. El Otro Lado. Así que nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau.